En estudios, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Spinelli. Sin duda el análisis de lo que va a pasar esta semana en la Asamblea Nacional también será lo que va a marcar los próximos 4 años en lo político para el Ecuador. Y la pregunta es, tenemos una nueva Asamblea, vienen 151 legisladores, pero ¿será que esta vez hay gobernabilidad o tendremos nuevamente una nueva Asamblea del Bizcocho? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, Denise, y con la audiencia. Bueno, yo creo que hay que analizar los distintos escenarios que se dan de acuerdo a los votos que se requieren, porque si es que nos vamos a los resultados electorales, pues ningún partido político tendría mayoría, la mayoría absoluta que se requiere para aprobar leyes, que son 77 votos. Tanto ADN como Revolución Ciudadana en el papel tienen 66 voluntades. Entonces esto obliga a que se hagan ciertos acercamientos a otras organizaciones políticas de cara a obtener una mayoría. Pero esto en lo que refiere únicamente a aprobación de leyes, la mayoría absoluta. Pero ¿qué sucede con la fiscalización? Que es en donde tal vez se ve este eje de gobernabilidad más afectado. Porque veíamos en anteriores periodos legislativos constantes intentos de entorpecer la función del Ejecutivo, desnaturalizar lo que es la fiscalización a través de la presentación constante de juicios políticos. Para poder censurar y destituir, por ejemplo, un ministro o al presidente de la República, se van a requerir las 2/3 partes de los votos, es decir, 101 votos. Si conseguir 77 ya está difícil, imagínate lo que sería conseguir 101 votos en contra del gobierno. Algo que hay que ser súper claros es que la actual integración de la Asamblea Nacional, si no tiene un movimiento enorme, un cisma grandísimo, impediría definitivamente que exista un equilibrio de poderes, un enjuiciamiento político a ministros o intento de destitución del presidente de la República. Y ahí viene esa podría ser la primera diferencia de esta Asamblea Nacional, en donde ir a juicio político será bastante difícil en comparación a lo que sucedía en periodos pasados. Uno que podría estar en uno de los primeros juicios a tratarse podría ser contra Solanda Goyes, la vocal de la Judicatura, y que este proceso está siendo impulsado por ADN. ¿Será que yo preguntaba al anterior asambleísta, vemos este diálogo entre ADN y RC para poder destituir y censurar a Solanda Goyes? En este caso es un poco más fácil, por decirlo así. ¿A qué me refiero? En el caso de Solanda Goyes, al ser ella una vocal del Consejo de la Judicatura, no se requieren 101 votos, se requieren 77. Se requiere únicamente una mayoría absoluta. Entonces probablemente ni siquiera va a ser necesario el conversar con la Revolución Ciudadana para poder captar los votos necesarios para la destitución. Ahora, a mí me entra una duda, Denis, y esto tal vez nos saca un poquito del análisis referente a lo que es la Asamblea Nacional. Si es que el presidente de la República y la bancada de la Revolución Ciudadana se sienten incómodos con la presencia de Solanda Goyes dentro del Consejo de la Judicatura, ¿por qué no avanzar con la renovación de la Judicatura? Solanda Goyes es representante del Ejecutivo en la Judicatura y precisamente el presidente de la República es quien no ha enviado su terna al Consejo de Participación Ciudadana, y de esa manera el juicio político ni siquiera debería ser necesario, sino se reemplazaría de manera inmediata a través del Consejo. Ahí está un dato muy importante, pero a mí lo que sí me llama la atención en este punto es ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional? ¿Verdaderamente va a haber una fiscalización? Teniendo en cuenta que ya varias voces aquí, nos comentaba Cristian Benavides, el asambleísta independiente, que él apoya a ADN, que está dispuesto a ir con esta bancada de gobierno, pero no apoya la idea de que Anabela Singh sea la presidenta de la Asamblea, teniendo en cuenta que se podría poner en tela de duda la fiscalización, porque sería la madre fiscalizando a los ministros del gobierno de su hijo. A ver, yo creo que ese es un razonamiento válido, pero es muy superficial, porque la fiscalización no está en manos únicamente de quien encabeza la Asamblea Nacional. Hay que recordar que un proceso de fiscalización pasa por el Consejo de Administración Legislativa, integrado por 7 legisladores, no únicamente por el presidente o presidenta, pasa por la Comisión de Fiscalización y posteriormente pasa por el Pleno. Ahora, no creo que no solo hay que ser, sino también parecer. El hecho de que el presidente de la República presida la función ejecutiva y que su madre presida la función legislativa, creo que no le hace bien a ninguna democracia. Entonces yo creo que hay que tener ciertos matices en esto. La fiscalización, independientemente de quien presida la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo, va a verse muy limitada.
pero la fiscalización a otras funciones del Estado creo que sí va a ser bastante factible. Ojalá se lo haga con responsabilidad. ¿A qué me refiero? Fiscalización al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Contraloría, a la Procuraduría, que son autoridades del Estado que también son sujetos de juicio político, pero que para su destitución y censura se requieren solo 77 votos. Y ahí va a ser un poco más fácil esta fiscalización. Pero hablando ya más de perfiles, de quién podría presidir la Asamblea Nacional, en primera instancia está Anabel Asín del lado de ADN, Viviana Veloz de RC, también se habla de otras figuras de ADN como Nils Holsen, el mismo Esteban Torres. ¿Usted cómo ve hasta el momento? ¿Se están moviendo las fichas? Hasta ahora parecería que va ganando ADN con la suma de voluntades. ¿Qué cree que va a pasar este día miércoles? ¿Va a haber una reunión, una primera sesión tranquila o habrá novedades? Yo creo que la suerte está echada. Yo creo que ADN ha logrado captar ya las voluntades necesarias para poder lograr, en este caso, la presidencia de la Asamblea Nacional. Sus 66 votos se habrían ya convertido al menos en unos 80 votos, ojo, solo para designar autoridades. Y esto hay que ser súper claro, porque en anteriores periodos legislativos veíamos cómo de repente las organizaciones políticas se juntaban para designar autoridades, pero con el pasar del tiempo ya se fraccionaba. Es que eso pasó, recordando y volviendo en la historia, cuando se elegía a Guadalupe Llori. Ahí fue el momento en donde Henry Kronfle se quedó con los churos hechos porque todos decían que iban a votar por él. Ganó Guadalupe Llori, e incluso en ese momento el mismo Pachacutic se dividió y ahí empezó los Pachacutic rebeldes, que unos iban con Lazo, otros estaban con la Revolución Ciudadana. Más adelante igual vimos en el anterior periodo, cuando esto inició, había una alianza entre ADN, RC, el Partido Social Cristiano, y con el tiempo esto igual feneció. En este momento se repetiría la historia, tendríamos como alianzas, más de 80 votos el día miércoles, pero ya para trabajar en una agenda legislativa, para dar paso a leyes, podríamos volver a tener más de lo mismo. Yo creo que sí puede existir un fraccionamiento, y tal vez el fraccionamiento que puede ser más factible es el fraccionamiento de la Revolución Ciudadana. Creo que es una organización política que sin duda tiene su fortaleza. Se vienen camisetazos. Bueno, el camisetazo siempre ha sido ¿qué puede ser? La tónica de la Asamblea Nacional, la constante dentro de la legislatura. Imagínate que en el anterior periodo legislativo, este cortito de 2023-2025, hubo más de 30 camisetazos. Entonces, sin duda la organización, la Revolución Ciudadana, tal vez la más orgánica de todas las bancadas políticas que existen dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, creo que el último proceso electoral ha generado pues posturas diferentes dentro de la RC, que ha hecho que al menos se dividan en 3 sectores, ¿no? Claro. Entonces habrá que ver si esto se sostiene en el tiempo. Y también hay otro punto. Cuando tú eres gobierno, dentro de una negociación política tienes más que ofrecer que cuando eres oposición. Lo que estamos cansados los ciudadanos de qué es, de que el pacto, la negociación, el acuerdo se lo haga debajo de la mesa, que no se lo haga de forma transparente. A ese punto quería llegar, porque teniendo en cuenta, en este momento, sin duda, ADN, RC tienen que sentarse a dialogar, y como yo le decía a la asambleísta que dialogamos anteriormente, Pachacutic y los independientes están en el medio y ellos se van a ir con el mejor postor, pero este diálogo tiene que ser sobre la mesa. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, en los últimos días públicamente ha mostrado fotos con 7 de los 9 asambleístas de Pachacutic. El viernes veíamos que posaba sonriente con Mónica Salazar, la primera que le dijo chao a la Revolución Ciudadana. Pero ¿usted cree que esto es lo necesario? O sea, ¿la foto es suficiente para decir es un diálogo transparente? ¿O qué más necesitamos? En lo absoluto. A ver, los diálogos idealmente dentro de la Asamblea Nacional tienen que construirse alrededor de la agenda legislativa. Si es que los diálogos para poder llegar a acuerdos están por fuera de la agenda legislativa, podrían existir posibles casos de corrupción. Podría existir un mal... ¿qué le puedo decir? Un mal proceso, un proceso indebido al respecto de cómo podemos acercarnos a otras organizaciones políticas para captar voluntades. O sea, estamos hablando de que si en este diálogo le dicen, dame tu voto y yo te voy a dar una gobernación. Exactamente. Ya. Pero lo legal sería, conversemos, hablemos de una agenda legislativa y dime tus aspiraciones dentro de la Asamblea, como bien nos decía Pablo Jurado. O sea, yo quiero llegar a la Asamblea y ser parte de la Comisión de GATS. Eso sería lo legal. Eso es lo transparente, lo ético. Es decir que, por ejemplo, a Pachacutic le interesa que se haga una reforma en la ley de minería tendiente a garantizar los derechos de la naturaleza. ¿Eso va a estar o no va a estar en la agenda del gobierno?
probablemente el gobierno diga, ok, a cambio de tus votos vamos a colocar este proyecto de ley para que se trate dentro de los 3 primeros meses con esas perspectivas. Pero date cuenta cómo, y solo vamos con este ejemplo, Denise, si es que el gobierno ha tenido una visión pro minería bastante alejada de los derechos de la naturaleza, ¿cómo terminas haciendo este match con Pachacuti, que tiene totalmente una visión contraria? Ahí es cuando generan suspicacias de este tipo de acuerdos. Estos acuerdos deben tener agendas programáticas claras, en la que digan, nos hemos sentado entre ADN y Pachacutic y las líneas del acuerdo son las siguientes. Pero esto no hay, tenemos una foto, y eso lo que hace es levantar sospechas. Y también llama la atención porque podemos avanzar en una agenda programática legislativa como ha ocurrido en otras ocasiones, pero ya cuando empieza es también la prioridad que se les va a dar y tal vez por eso empiezan también las rupturas dentro de la Asamblea Nacional, porque yo conversaba con Roger Selly en la semana pasada del Observatorio Legislativo, quien me decía que el periodo de Henry Kronfle únicamente habían cumplido con el 38% de la agenda que se aprobó entre ADN, RC, el Partido Social Cristiano y algunos independientes. La agenda tampoco es que se cumpla en su totalidad. Y esta agenda ahora es semestralmente evaluada, por eso es que ahora podemos tener indicadores. 38% en el caso de Henry Kronfle, Viviana Veloz llegó a cerca del 41%, y esto es lamentable porque puede tener dos razonamientos. Estamos creando agendas que son imposibles de cumplir, que no están ajustadas a la realidad del legislativo, o en su defecto estamos legislando para la coyuntura. Aparece un proyecto de ley urgente en materia económica y hace que desatendamos aquello que ya estaba planificado. Y eso se repitió en el anterior gobierno. Tuvimos bastantes proyectos económicos urgentes que debían tratarse. Ahí se repetía la pugna ejecutivo-legislativo, empezaban en esto y se olvidaban de lo importante, de lo que sí nos puede ayudar como tener un plan a largo plazo. Claro, y esto es algo interesante que me adelanto a decirte, Denise. Nosotros ya en pocos días vamos a lanzar nuestro informe de evaluación del legislativo saliente y la perspectiva del legislativo futuro. Y hay cosas que nos preocupan. Por ejemplo, durante este periodo legislativo que está a punto de culminar, se presentaron 527 proyectos de ley por parte de los asambleístas y solo 6 se convirtieron en leyes. Entonces, hemos llegado a un punto en el cual los asambleístas consideran que mientras más proyectos de ley presenten, mejores asambleístas son, cuando realmente lo que se está dando es una carga administrativa innecesaria dentro de la Asamblea Nacional. No se está buscando una legislación de consenso, y este chistecito, permíteme llamarlo así, ha hecho que desde el 2009 a la fecha tengamos más de 1.500 proyectos de ley pendientes de trámite en la Asamblea Nacional. O sea, ahorita tendríamos 151 legisladores que vienen con más proyectos de ley, más iniciativas que tendrían que esperar. No tendrían que esperar, sino que lo que sucede es que el legislativo decide a qué le da prioridad y a qué no. Entonces, lo que debería hacerse responsablemente ya no es una legislatura de reforma, una legislatura únicamente de crear leyes para el futuro, sino una legislatura de depuración, una legislatura que busque derogar leyes. Existen más de 13.000 leyes en el país, existe una hiperregulación. Creemos que la Asamblea Nacional tiene que ser una fábrica de leyes, y eso es incorrecto, porque mientras más cantidad se pone en duda la calidad. Entonces esperemos que exista un accionar responsable, pero ahí también voy a ser muy directo y frontal. Con la actual integración de la Asamblea Nacional, en la cual se ha puesto en duda los perfiles, edad, conocimiento, preparación de los legisladores, ¿qué tipo de legislatura vamos a tener? Y a eso también quiero avanzar, porque otro adelanto que nos daba el Observatorio Legislativo sobre el próximo informe que ya se va a lanzar en los próximos días, era sobre la cantidad de ausencia de los asambleístas a sesiones de comisiones, a plenos, y llama la atención lo que va a pasar porque hay muchos perfiles nuevos y jóvenes. ¿Será que los vemos preparándose, asesorándose para no solo leer lo que les escriben, sino también para empezar a ellos a trabajar, a legislar y fiscalizar? Ser joven per se no es malo, pero si es que no existió un activismo de base, si no existió experiencia en lo público, si es que tal vez no existe incluso una formación académica, que no debería ser requisito, pero que sí ayuda a tener mejores legisladores, pues lamentablemente el resultado no creo que sea bueno. Y yo creo que estamos pasando de dos modelos, del uno al otro, y hay que tener mucho cuidado con esto. Antes lo que buscaban las organizaciones políticas, ¿qué era? Colocar a la estrella de televisión, a la estrella deportiva, a la persona más conocida, con la finalidad de obtener los votos. Pero se daban cuenta que esta persona no terminaba siendo completamente leal u obsecuente con el partido. Y ahora lo que optamos es buscar a una persona joven, sin experiencia,
que termine siendo completamente obsecuente con el partido político, que no tenga un criterio específico y que a la larga sabe que como no tiene una carrera política, pues deslindarse de la organización que le patrocinó puede tener un alto costo, puede ser que no le convenga y prefiere estar levantando la mano únicamente. Entonces, si es que, y eso lo hemos dicho siempre desde la Fundación, si es que nosotros en el periodo 2013-2017 criticábamos que el presidente Correa tenía una asamblea de alzamanos, cuidado, y esto se vuelve a repetir en este periodo legislativo. Y hasta ahí estarán nuestros ojos, porque en la primera sesión yo creo que se vaya a tornar un poco tranquila, se podría decir, porque ya tienen la mayoría, pero ¿qué va a pasar ya cuando inicien estos debates, cuando ellos tengan que prepararse para defender una opinión, tanto para aprobar una ley o para avanzar en la fiscalización? ¿Estarán listos? O por eso yo repito, volveremos al show político. Yo creo que la renovación del legislativo es positiva. El que tengamos nuevas caras es positivo, pero eso tiene que estar acompañado de un buen debate. Caso contrario, eso se va a traducir en leyes mal hechas para el Ecuador, leyes que van a ser sujetos de acciones de inconstitucionalidad, y eso lamentablemente quien lo termina sufriendo en el día a día somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Así que creo que es importante que le pongamos un ojo a la Asamblea Nacional. Date cuenta cómo nuevamente empieza un periodo legislativo en el cual ni siquiera empiezan funciones y es como que la Asamblea Nacional ya nos está dando problemas. Es que yo por eso decía, es una nueva asamblea, pero los mismos escenarios. Vemos a la misma bancada de Pachacuti como ya 2 periodos atrás, decidiendo con quién se van, dividiéndose entre ellos. Vemos a una revolución ciudadana y yo creo que ahí sí hay que hacer una pausa, como bien nos decías, está fracturada. Y todo pasó por aquellos que estaban a favor de Luisa González y aquellos que estaban con Augusto Verduga. Y ahí creo que va a ser el punto de fricción entre ellos, e incluso la misma hija de María de los Ángeles Duarte, que ella llega a la Asamblea Nacional y estaba con Augusto Verduga. ¿Será que le vemos en un futuro como que saliéndose de las filas del correísmo? Y recordemos también una variable adicional, que es que las figuras más visibles del correísmo, que tienen cargos en gobiernos locales, fueron los primeros en reconocer los resultados. Algo que tal vez Luisa González no lo ha hecho. Entonces, pero creo que no les quedaba más, porque les toca un periodo que tienen que trabajar con Daniel Noboa, necesitan los recursos, necesitan esa unidad con el gobierno nacional para ellos cumplir su agenda. O sea, yo no sé. Sin duda, pero date cuenta cómo aquí funciona un sistema de una especie de chantaje, ¿no? Es como que necesitas mis recursos, que fue que no me reconoces. El mismo Aquila Álvarez retiró la denuncia que había presentado en contra del ministro José de la Gasca por difamarlo en medios de comunicación. Ya quitó y ahora él incluso ayer se disculpaba con Lucía Jaramillo y lo hacía de una manera respetuosa ya. Y es lo que tal vez incluso se puede evidenciar en todas las instituciones, que es cómo el poder político termina influyendo en instituciones que en teoría deberían ser independientes. Una alcaldía, la justicia, el mismo Consejo de Participación Ciudadana no deberían estar influenciados por el Ejecutivo, no deberían estar influenciados por los resultados electorales. Pero eso es lo que sucede y a la larga termina fraccionando, debilitando nuestro sistema de partidos políticos. Y aquí hay que ser súper claros con algo, Denise. La Asamblea Nacional es la representación de la sociedad. Los partidos políticos son la representación de la sociedad. Si tenemos partidos políticos débiles, sin ideología, sin autodepuración, sin regímenes disciplinarios adecuados, sin democracia interna, eso se traduce en listas de candidatos mal integradas y acompañados de ciudadanos mal informados, dan como resultado una asamblea como la que tenemos ahora. Yo creo que hace algún tiempo atrás se decía, qué bueno, al fin tenemos una especie de bipartidismo en Ecuador. Yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas porque no va a ser algo tan simple de tragar durante las siguientes semanas, meses y años. Y eso era lo que antes se pedía, cuando la Revolución Ciudadana se llevaba para ellos todos los votos, las leyes eran a su favor, los juicios políticos a su favor, y todos decían, ¿y dónde está la oposición? Ahora ya hay mitad, se podría decir, pero tampoco va a ser tan fácil porque no tienen ni siquiera los votos, los diálogos tienen que ser y ojalá sean sobre la mesa, pero va a haber muchas sorpresas. Eso es lo que se nos viene para los próximos 4 años. Sí, yo creo que en ese sentido pues habrá que ver cómo se van moviendo las manzanas. Yo no descartaría incluso una posible
repetición de lo que sucedió en el año 2017, cuando la bancada de la Revolución Ciudadana se fraccionó completamente sobre quienes apoyaban a Lenín Moreno y quienes se quedaban con Rafael Correa. Eso también puede generar un cambio dentro de la Asamblea Nacional. Existen otras variables, como por ejemplo un proceso de modificación de la Constitución. No hablo de constituyentes, sino modificación de la Constitución que recaiga en la Asamblea Nacional. Una reforma parcial o enmiendas constitucionales que tengan que ser discutidas por estos legisladores. En ese momento están avanzando con el tema de las bases extranjeras, que ya está avanzando el trámite y ahora quedará en manos de la nueva Asamblea. ¿Cómo será? ¿Será positivo para...? Yo creo que sí, por la integración que tiene la Asamblea Nacional y quienes... ¿Cuántos votos se necesita? En este caso, como es una reforma parcial a la Constitución, no es una enmienda, se requiere únicamente mayoría absoluta. Que son los 77 votos. Entonces, no creo que haya mayor problema en obtener esta aprobación. Sin embargo, volvemos al tema de fondo, ¿no? El debate, la calidad del debate. Simplemente van a decir, bueno, fue una propuesta de nuestro señor presidente, tenemos que avanzar con esto, vamos adelante. ¿Y eso qué tan positivo va a ser para la Asamblea ya cuando empiece? En este momento la aceptación ciudadana es muy baja, es menos del 50% con la Asamblea Nacional. ¿Creen que con ver ya personas que vayan netamente a alzar la mano y aprobar leyes y a decir, sí, ya estamos trabajando, legislando y fiscalizando, subirá esta aprobación o será mal vista por únicamente hacer lo que el gobierno de turno diga? Mira, hay un promedio de leyes que suele aprobar la Asamblea Nacional y que ha sido una constante durante los últimos 4 periodos legislativos. Son 20 leyes por año, independientemente de su integración. Y esta cantidad de leyes no implica que sean buenas leyes. Muchas de ellas han sido cuestionadas ante la Corte Constitucional, han sido reformadas de manera inmediata porque no respondieron a las dinámicas sociales que se pretendían regular. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Que la Asamblea Nacional, más allá de la cantidad, se enfoque en la calidad. Hay temas que nos está dejando pendiente no solo la legislatura saliente, sino todas las anteriores. Te voy a mencionar. Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Minería, Código de Salud, la Ley de Conflictos de Intereses, que es la que pretende regular el lobby, la Ley de Consulta Previa. Hay reformas a la Contraloría General del Estado que quedaron igualmente en el tintero. Entonces son temas trascendentales para el país de cara a garantizar el acceso a derechos, así como también hacer que las instituciones funcionen de una manera adecuada en respuesta a las necesidades sociales. Si es que la Asamblea Nacional se enfoca nuevamente en presentar proyectos de ley, pues lamentablemente vamos a ver un escenario muy similar al que estamos saliendo y al cual nos han tenido acostumbrados en los últimos periodos. Así es, y también llama la atención lo que va a pasar sobre la fiscalización, la legislación, estos diálogos que yo todavía no cierro la puerta que sí en un futuro veamos asambleístas fuertes de la Revolución Ciudadana dialogando con ADN, porque van a ser, ¿cuántas bancadas vamos a tener a este paso? Porque tenemos ADN, RC. Por el momento únicamente hay 2 bancadas, a menos que los independientes se unan junto con otros votos que están relativamente sueltos, con el Partido Social Cristiano, hay un voto de Construye. ¿Cuánto se necesita para formar una bancada? El 10%. En este caso recordemos que ahora tenemos 151 legisladores, se necesitan al menos 16 legisladores para poder conformar una bancada. Entonces, si es que no existe una agrupación entre, voy a poner el caso, Pachacuti, que tiene 9 legisladores y al menos 7 independientes, pues no se puede conformar una bancada, porque es importante conformar una bancada para poder tener presencia en el Consejo de Administración Legislativa. Y a ese punto iba a ir ya para la integración que esperamos el día miércoles. Sin duda, hasta como están las fichas en este momento, la presidencia quedará en manos de ADN. Las 2 vicepresidencias podrían ya ser parte de estos acuerdos a los que llegaron con el mismo Partido Social Cristiano, que ellos son 2 legisladores, 4 legisladores. Y ahí es donde se entiende también este juego político. Ellos llegaron 4, no son mayoría para nada, pero van a tener una presencia importante. Yo sí me arriesgo a decir que ellos podrían ser una de las vicepresidencias. Es muy probable que una de las vicepresidencias quede en Pachacuti o quede en el Partido Social Cristiano. Entonces, o una. Puede ser, pero yo creo que eso inmediatamente abriría muchísimo el conflicto con la Revolución Ciudadana, que a la larga es la segunda fuerza política. Yo creo que el gobierno, en primera instancia, lo que va a buscar es tratar de mantener un diálogo abierto, probablemente, de cara a poder tratar también de tener gobernabilidad en la Asamblea Nacional, no con la Asamblea Nacional. Recordemos esto, ¿cuál es el rol del vicepresidente o vicepresidente de la Asamblea Nacional? Reemplazar al presidente. Entonces, si nosotros tenemos un presidente o presidente de la Asamblea Nacional que cumple con su rol, la vicepresidencia no debería ser una amenaza.
Pero, ojo, Pero cuidado. ya hemos visto. Ojalá no nos pase como sucedía con Guadalupe Llori o con Henry Kronfle, que terminaban siendo los asambleístas que más faltaban a las votaciones y dejaban precisamente en manos del vicepresidente o vicepresidenta el manejo de las sesiones. La figura del presidente es muy importante y eso creo que es necesario que el gobierno actúe con responsabilidad y sin duda los legisladores igual, de cara a que se escoja a alguien que no solo sea pues afín al Ejecutivo, sino que realmente contemple las necesidades que tiene la población y cómo la Asamblea Nacional puede responder a estas. Y ahí también podríamos irnos a hacer este análisis de que a lo mejor en un principio estamos los ojos puestos en Anabel Asín, en Nils Holsten, figuras reconocidas como el mismo Esteban Torres, pero ¿será que en este diálogo que mantienen con las otras fuerzas políticas se da otros nombres que tal vez no son asambleístas tan conocidos para presidir la asamblea, como pasó con Guadalupe Llori? Fue una sorpresa, pero fue parte de este diálogo. Puede ser, es bastante probable. Yo creo algo, y es únicamente un comentario personal. Yo creo que dentro de esta estrategia comunicacional atípica que tiene el gobierno, de mucho silencio, también lanza globos de ensayo. Hace que los ciudadanos estemos discutiendo sobre determinados temas para ir probando cómo pues se desenvuelve la opinión pública y a partir de eso probablemente o toma decisiones o hace que nos descuidemos de otros temas que son importantes. Durante las últimas 2 semanas hemos estado hablando de quién presidiría la Asamblea Nacional y una posible Asamblea Constituyente, dejando de lado ¿qué? Aumento en las tasas de inseguridad, de criminalidad, la llegada de los apagones. Nos pasó factura. Exactamente. Estuvimos nuevamente en los ojos, tuvimos que volver a lo que sucede en materia de inseguridad, minería ilegal, cómo están las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que han sido temas que siguen pendientes. Exactamente, entonces tal vez la estrategia gubernamental comunicacionalmente hablando hace que desatendamos estos temas que siguen siendo un problema en el país y hace que discutamos sobre asambleas constituyentes o presidencias del legislativo. A mí me preocupa muchísimo precisamente que no estemos discutiendo adicionalmente, no digo que esto no sea importante, sino adicionalmente de estas problemáticas sociales que afectan en el día a día a los ciudadanos de a pie. Y que se han visto como el análisis está frenado desde que estábamos en la segunda vuelta electoral, por no decir desde la primera. Pero ¿qué va a pasar el miércoles? ¿Usted cuál cree? ¿Cree que sí se va a mocionar a Anabel Asín? Yo esa posibilidad ya no la veo tan posible. Incluso pensando en lo que la misma Anabel Asín decía, para ser presidente se necesita tener mucho tiempo, acudir a toda la asamblea. Entonces yo no sé si ella nos estaba mandando un mensaje de no estoy tan segura para ocupar ese cargo. Cuando ella fue legisladora, era de las legisladoras que más faltaban a las votaciones y a las sesiones. Y yo creo que con mucho respeto a la doctora Asín, si es que considera que es algo que requiere mucho tiempo, ¿para qué fue candidata? Los ecuatorianos necesitamos asambleístas que estén dedicados al 100% a las actividades de representación. Para eso los elegimos. Y ahí empieza el acto de responsabilidad al candidatizarse. Creo que es preocupante esa declaración y hace que con mayor ímpetu los ciudadanos vigilemos cuál es el desempeño de nuestros legisladores para ya dejar de tener asambleístas faltones. No es posible que tengamos legisladores, y eso van a ver en el informe, que faltan a más de la mitad de las votaciones. ¿Cuáles? ¿Tiene alguna lista de los Vamos a sacar eso en 2 días. Que nos dé un adelanto de cuál era uno de los que más faltaba. Van a sacar en 2 días, van a poder verlo en 2 días quiénes son los legisladores faltones y gran parte son precisamente miembros de la bancada oficialista. Y eso lamentablemente creo que es algo que simplemente se le sigue pateando para el siguiente periodo legislativo sin establecer sanciones. Seguramente, Denise, tú y yo, si es que faltamos a la mitad de días de la semana, nos botan del trabajo. Evidentemente. En la Asamblea Nacional no pasa eso. A varias de las personas que nos están escuchando les pasaría lo mismo. Y muchas veces en la Asamblea los legisladores lo que saben, su justificación es que estamos haciendo trabajo en territorio. Y a mí siempre me ha llamado, desde que yo empecé hace 8 años haciendo periodismo, a mí siempre me ha llamado la atención que el territorio es viernes y lunes. Y por eso las sesiones de plenos normalmente son martes y jueves. Claro, y incluso más allá de eso, que es cierto. El problema es que lo que nosotros medimos en el observatorio, que quiero meter la espinita para que tengan más ganas de ver el informe, lo que hacemos es analizar la presencia en votaciones. ¿A qué me refiero? Que el asambleísta llega, le toman lista, dice aquí estoy presente, empiezan a votar y se va. O sea, está presente en la sesión, pero simplemente no quiere votar. Está haciendo cualquier otra cosa menos votando. Entonces, es un incumplimiento de funciones.
Adicionalmente, que podría entrever o que no le interesa o que está calculando políticamente para no votar y a la larga incumple con el mandato ciudadano que nosotros hemos entregado en las urnas. Hay una gran cantidad de asambleístas faltones y eso es algo que lamentablemente, a pesar de las denuncias, pues no se ha logrado regular. Pero ojo, aquí también hay una responsabilidad ciudadana. Nosotros venimos difundiendo hace más de 15 años, bueno, 15 años de hecho, los datos de los asambleístas faltones y los ciudadanos siguen votando por los mismos. Siguen ganando, veamos, y también ya es un jalón de orejas para la ciudadanía que esta vez, y también yo digo, la Asamblea Nacional tal vez sí nos sorprende para bien, tampoco hay que cerrarnos a que va a ser más de lo mismo. A lo mejor el miércoles vemos una primera probada de una asamblea diferente, una asamblea dispuesta a llegar a acuerdos, porque Anabel Sin también decía y mandaba un mensaje potente, la unidad y dejar banderas políticas de un lado, que creo que es el mensaje para todos los legisladores, y llegar ya el miércoles a consensos que beneficien no a ellos, sino al país. En esto hay que ser claro, si le va bien al presidente, si le va bien a la Asamblea Nacional, le va bien al país. Pero si es que no existen propuestas de consenso basadas en temáticas de consenso, pues lamentablemente eso va a ser mucho más lejano. Si es que comprendemos todos que el problema de la inseguridad es algo que tenemos que enfrentar y que este problema de la inseguridad puede ser abordado desde dos aristas, la del securitismo, que es militarizar fuerzas de seguridad, pero también hay otra arista que es la de atacar los problemas estructurales, dando oportunidades a la gente y permitiendo que accedan a servicios básicos. Si no encontramos este equilibrio, va a ser difícil el consenso. Si es que tratamos de imponer únicamente nuestra tesis, como le pasaba a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso también tuvo un stop en la Asamblea Nacional porque se trataba de imponer una tesis de centro-derecha en una asamblea que estaba integrada con 100 legisladores de centro-izquierda e izquierda. Y ya para ir cerrando esta entrevista, sin duda lo que va a pasar en la Asamblea Nacional nos tiene vigilantes, pero también de esta posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Estamos listos? ¿Es necesario o únicamente debemos enfocarnos en reformas que se pueden hacer desde dentro de la asamblea? Una asamblea constituyente llevada a cabo de acuerdo a lo que dictaminó la Corte Constitucional sería un proceso que implica al menos 3 procesos electorales y un costo aproximado de $200 millones. Esa cantidad de dinero creo que el Ecuador el día de hoy no se puede dar el lujo de gastar. Cuando hay deudas con las dializadoras, cuando es necesario aumentar y con ese dinero se podría hasta duplicar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado o incluso satisfacer de manera completa el presupuesto de la función judicial. Entonces veamos cómo económicamente puede ser un gran reto. En segundo lugar, las reformas que al menos nos ha indicado el presidente que se quisieran hacer, se lo podría hacer a través de la Asamblea Nacional. Y que posteriormente se consulta a la ciudadanía. Sería solo un proceso electoral, como no lo 3. Que sucede en este momento con el tema de las bases militares. Exactamente. Se podría hacer solo un proceso de consulta, que la Asamblea Nacional trate estas reformas y a los asambleístas ya les estamos pagando para esto. No es un gasto adicional. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto y menos aún, cuidado. Estos señalamientos del ministro de Gobierno y también del ex juez constitucional Enrique Herrería, en el que indica que no es necesario seguir los dictámenes de la Corte Constitucional y que se puede convocar directamente a una asamblea constituyente con delegados de distintas funciones. Con los llamados notables que les dicen, y que la Corte Constitucional la semana pasada una propuesta similar les dijo que no. Exactamente, y que se respete el orden constitucional, que se respete el Estado de Derecho. Si queremos atraer inversión extranjera de cara a mejorar la economía del país, necesitamos seguridad jurídica, no esta incertidumbre que puede generar una asamblea constituyente. En el papel creo que se escucha muy bonito el querer cambiar la Constitución y es necesario, pero hay otros caminos y esto creo que es importante que el presidente escuche este llamado a la responsabilidad y al orden de, en este caso, el Estado de Derecho y la democracia que tiene que respetarse en el Ecuador. Así es, agradecemos a Marcelo Espinel, quien nos acompañó esta mañana en un interesante análisis de lo que pasará en la Asamblea Nacional y también lo que se va a definir para los próximos 4 años, porque